los informes de dellos testigos aseguren que esa xente actúa como si tuviera en trance asesinando y devorando a lesos víctimes. Autoridades competentes examinaron a dellos cadáveres. Les autoridades médicas de Cumberland llegaron a la conclusión de que en todos los casos los asesinos comieren carne de los que asesinaren. Repitiendo el boletín que acaba de llegar a la nuestra redacción procedente de Cumberland, Maryland, comunicamos que las autoridades de la defensa civil confirmaron que los cadáveres amuesen pruebas de estar parcialmente devorados por los sos asesinos. El exame forense de delles víctimas afirma que estos seres monstruosos comen la carne de las personas que asesinen. Asina, esta increíble historia... Déxalos que se queden arriba. Déxalos. Eses bisarmes pueden entrar de 1000 maneres. Ya veremos quién tiene razón. Cuando vengan aquí a suplicarme que los deje entrar. Eso es lo importante para ti. ¿El qué? Tener razón y que los demás se equivoquen. ¿A qué viene eso? ¿Saben los de arriba por qué van a atacarnos? Sea lo que sea, aquí no va a pasar nada. Y una especie de asesinatos en masa perdayures. La radio dijo que... ¿Qué radio? La de arriba, hasta que se cortó oí las noticias. Hay una radio en la casa y tú quieres que nos zarremos aquí. Sé lo que faigo. ¿Qué hielo? ¿Qué dixeron? Nada. En tan non saben nada. Hay una fola de asesinatos por todo el país y la xente está buscando sitios seguros donde esconderse. Abre esa puerta, Aina. Helen, vamos quedar aquí en baixo. Harry, la radio por lo menos de un medio de comunicación. Si las autoridades saben lo que está pasando, van a mandar a alguien para rescatarnos y dicinos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a ver lo que pasa en el exterior si nos cerramos aquí? No estábamos nun camposanto. John y yo. Johnny... Íbamos poner unas flores na tumba del mío padrastro. Johnny dixo: ¿tienes caramelos, Bárbara? Ya non quedaben. Y... fai calor aquí. Calor. Dixo: oye, bien tarde. Por que salimos tan sero? Entós dixi: Johnny, se esconsonaras máis ceo, non estaríamos retrasados. Johnny preguntóme se tenía mieu. Dixi: non tengo mieu, Johnny. Entós, un home empezou a andar contra nos. Díbasele. Y Johnny siguió bromeando y diciendo: bien por ti, Bárbara. Yo enfadéme y dije: Johnny, basta ya. Entonces Johnny salió corriendo. A veréme así, home, pa pedir esculpes. Por qué non intenta aselar, Mirélo y dije: buenas tardes. Y él garróme. Solvenóme, garróme y rasgó la ropa. Ya y digo que tea tranquila. Yo glayé: Johnny, ayúdame. Fai el favor, porque él no me deseaba ir. Entonces vino Johnny por fin y pegóse con ese home. Tenía tanto miedo que corrí. Pero Johnny no volvió. Tenemos que esperar a Johnny. Mataron al su hermano. Dicía que tenía tapado las ventanas. Eso no sirve para nada. Si llegaran a aparecer esos bisarmes, entrarían como quisieren. ¿Por qué non faes algo para ayudar en cuenta de falar tanto? Trae eses dosilles y xúntales.
É que hai un enchufe. Va a ser mejor que teas pendiente de esto y oigas lo que está pasando. No quiero tener la vida de Naide en las mías manos. Puedo facer da qué? Y yo non quiero volver a ollete nin una palabra. Si quedes aquí va a ser pa obedeceme. Y eso inclui deixar a la moza. Ben, ya está. No tienes sonido. Mira la antena. Estos increíbles reportajes que están viendo no son la resultancia de una histeria colectiva. Histeria colectiva. ¿Creen que estamos imaginando esto? Silencio. La fola de asesinatos que está asolando el tercio oeste de la nación está siendo fecha por extrañas criaturas que devoren la carne de esos víctimas. Los primeros testimonios de estos apavorantes acontecimientos provienen de personas increíblemente asustadas, casi incoherentes. Policías y periodistas de primeres consideraron estos testimonios más allá de lo creíble. Si casi las noticias siguen llegando, los exámenes médicos de delles de las víctimas revelaban que fueron parcialmente devoradas. Comuníquenme que tenemos nuevos datos que acaben de llegar a la nuestra redacción. Trátase de un informe del cuartel general de la Defensa Civil en Washington. Descubrióse que personas que acababan de morir volvieron otra vez a la vida y cometieron asesinatos. Realizáronse amplias investigaciones en funerarias, depósitos de cadáveres y hospitales, y estos revelaron que los finaos de recién vuelven a la vida y devoren a seres humanos. Cuéstanos en forma creer lo que yo estamos diciendo, pero parece ser un fecho comprobado. Cuando empezó este estado de emergencia, los emisores de radio y televisión aconsellábamos que se metieran en esos cases y que cerraran las puertas. Ahora la situación camudó y ya podemos darles instrucciones sobre lo que tienen que hacer. Defensa Civil entamó estaciones de rescate con comida, abellugu, tratamientos médicos y protección de la Guardia Nacional Armado. Sintonice la emisora más cercana a la zona en que se tope y va a poder conocer la lista de estaciones. Vamos a ir repitiendo esta lista mientras todos los boletinos encuentre el nombre de la estación de rescate más cercana a usted y, en sin dudar, diríjase hacia allí lo antes posible. Tenemos un camión. Si conseguimos gasolina vamos a poder colar. Hai un surtidor cabo del Tendellón. Casablanca Selo, va a por eso tener vini, lugar pero una está cerrado. junta de emergencia esta tarde convocada por el presidente. Tras que remató la conferencia con el gabinete presidencial...